El Servicio de Extensión Agraria de la Dirección General de Coordinación, Crédito y Capacitación Agraria del Ministerio de Agricultura presenta el cultivo del maíz. A pesar de cultivarse el maíz en casi todo el territorio nacional, produce España menos maíz del que se precisa para su consumo. En los últimos años ha aumentado notablemente. Los factores que influyen en la mejora de producción son buenas semillas, abundantes abonos y mejores técnicas de cultivo. El Servicio de Extensión Agraria presenta esta película en la que se muestra un cultivo racional del maíz que permita obtener el máximo rendimiento con un producto de calidad. Preparación del terreno. Para el cultivo del maíz híbrido es aconsejable preparar el terreno dando una labor profunda seguida de labores superficiales que mantengan limpias de malas hierbas las parcelas destinadas a este cultivo. Estas labores, con medios mecánicos o con tracción animal, son necesarias para facilitar la rápida penetración de las raíces en el terreno, conservar la humedad y ayudar a movilizar los alimentos del suelo. Para labores superficiales es ideal el apero que lleva este motocultor. Es una fresa que desbroza la vegetación y mulle la tierra dejándola en perfectas condiciones. Vamos a hablar del abonado. El maíz híbrido exige también un abonado racional con fertilizantes de rápida asimilación. Se deben analizar las tierras para saber la fórmula adecuada que conviene a cada suelo. Una buena estercoladura y una equilibrada mezcla de abonos minerales bien distribuidos por el suelo son el mejor medio para lograr una buena cosecha. Para el cultivo en regadío es imprescindible cortar la tierra en tablares. Esta labor debe ser perfilada a mano para conseguir un máximo aprovechamiento del agua o conseguir que discurra con lentitud. Cuide su simiente. Antes de sembrar, conviene elegir la clase de semilla. Explicaremos aquí la obtención de los maíces híbridos dobles. Actualmente hay entidades autorizadas por el Ministerio de Agricultura dedicadas a la producción y comercio de las semillas de maíz híbrido. Las casas comerciales clasifican el maíz híbrido en ciclos según la duración de la planta en el terreno. Así, hay híbridos precoces de ciclo medio e híbridos tardíos que son los que más tiempo necesitan estar en el suelo. Aquí vemos cómo se fabrica un híbrido. Se elige primero una línea pura amarilla del maíz morado andaluz. Vean ahora las líneas puras de la variedad indígena Mariñán jaspeado de La Coruña, de las que se escoge una que tenga buena aptitud combinatoria con la anterior. Del cruce de estas dos líneas se obtiene un maíz híbrido simple, pero se ha conseguido más: los híbridos dobles, cuya semilla está al alcance de todos los agricultores. Se obtienen cruzando dos híbridos simples. Las mazorcas del maíz híbrido doble son muy largas, con granos regulares apretados y bien distribuidos. Ahora veremos cómo se consiguen estas líneas puras. Como la flor masculina madura antes que la femenina, hay que recoger el polen de los penachos en bolsas bien cerradas. Es un trabajo que requiere cuidados a lo largo de la floración, tanto al embolsar los penachos como vigilancia en la aparición de la flor femenina. Cuando la flor femenina emite los pistilos se realiza la autofecundación, poniendo sobre los pistilos cuidadosamente cortados el polen recogido en la bolsa de la misma planta.
Terminada la operación, se procede a tapar perfectamente para evitar que pueda caer polen de otra planta. Solamente así, sin que se cruce el polen de unas a otras plantas, se obtienen las líneas puras. Prevenga las plagas. Se debe poner especial cuidado en elegir la variedad de ciclo adecuada. Pregunte al agente de extensión antes de decidirlo. Si la casa comercial que le vende la semilla no se la da desinfectada, debe hacerlo usted. El mezclar la semilla de maíz híbrido con HCH en polvo es especialmente conveniente cuando se vaya a sembrar en terrenos que están más o menos infectados de insectos del suelo. Ponga el insecticida con la semilla y mézclelo perfectamente, de modo que el polvo quede recubriendo cada grano. En el recipiente se obliga a la semilla a envolverse con el veneno. Basta dar 40 vueltas para que quede en perfectas condiciones. Un aparato como este probablemente lo haya en la hermandad o pídalo prestado en la agencia de extensión más próxima. Lo importante es que quede cada grano perfectamente cubierto por el polvo insecticida. Es rápido, barato y muy conveniente. Veamos la distancia entre plantas. Indicamos ahora la densidad a que deben quedar las plantas para hacer una buena siembra. Una norma puede ser la de dejar 3 o 4 plantas por metro cuadrado para los maíces de ciclo largo y 4 o 5 para los de ciclo corto. Oportunidad al hacer la siembra. Se puede sembrar de varias formas. La siembra a chorrillo no es aconsejable porque se gasta más semilla y por lo tanto eleva el coste. La siembra a golpes puede hacerse en alomado o en llano. La profundidad a que se deje la semilla es muy importante. En cultivos de regadío debe de ser de 3 centímetros. He aquí una cómoda máquina de sembrar a golpes que evita al operario tener que marchar agachado. Después de la siembra, el dejar que se forme costra o que se agriete la superficie del terreno es fatal para el buen desarrollo del maíz porque daría lugar a muchísimas marras. En efecto, la semilla germina normalmente y el débil tallito se desarrolla hasta llegar a la costra de la superficie que no puede atravesar y muere cuando se agotan las reservas del grano. Donde sea posible, la mejor solución es dar un riego por aspersión que además de deshacer la costra permitiría realizar las siembras en seco. La escarda de las plantas. El maíz, tanto en secano como en regadío, debe permanecer limpio de malas hierbas. Por ello, son convenientes las continuas escardas. Las binas o escardas pueden realizarse a brazo, utilizando principalmente la azada en todos sus diferentes y variados tipos. Esta labor es muy superficial, labrándose solamente la capa superior del terreno y cuidando no dañar las raíces de las plantas. La finalidad principal de esta labor es destruir las malas hierbas para que no quiten agua y alimentos al maíz, pero con ella se consigue también mullir la capa superficial del terreno. Otro cuidado del que no se puede prescindir es el aclareo, que debe realizarse cuando la planta ha alcanzado unos 30 centímetros. Deje la mejor o las mejores de cada golpe en caso de que le convenga dejar 2 plantas, pues más no conviene en este cultivo. La labor a mano se puede simplificar si solamente se labran las líneas de las plantas para después labrar las entrelíneas con cultivador, como aquí vemos. También se puede luchar contra las malas hierbas en este cultivo con la escarda química, pulverizando la plantación con herbicidas selectivos específicos para el maíz. Haciéndolo con oportunidad y utilizando las cantidades adecuadas, estos líquidos marchitan las malas hierbas sin perjudicar el maíz. Es conveniente dar riegos. Donde no llueve la cantidad necesaria, los riegos son imprescindibles.
El riego por gravedad exige una perfecta nivelación con pendientes máximas del 1 al 2 por 1000 y una red de canales o acequias distribuidoras del agua. En el cultivo en regadío es buena norma retrasar el primer riego lo más posible. Con ello se consigue que las raíces profundicen y se extiendan buscando zonas más frescas. Conviene que los caballones sean altos para que la planta esté bien protegida. Una vez dado el primer riego, ya no debe dejarse sufrir a la planta falta de agua. Suele necesitar de 6 a 8 riegos, sobre todo abundantes en el periodo de la floración. ¿Es conveniente despenachar? El despenachado del maíz es práctica que debe desterrarse en la mayoría de los casos. En muchas comarcas españolas, tan pronto como observan que se ha secado la seda de la mazorca, comienzan a despenachar y en esta operación se llevan bastantes hojas de la planta. Al perder la planta hojas, tiene forzosamente que vivir peor y se seca antes de tiempo sin llenar al máximo los granos de las mazorcas y éstas quedan visiblemente más pequeñas. Las pérdidas pueden llegar a ser del 25% en peso si el despenachado es fuerte y se hace temprano. Únicamente está justificada esta práctica si la cosecha está muy retrasada y el tiempo no se presenta favorable, ya que el despenachado adelanta la maduración del grano a costa de disminuir su peso. Es muy buena práctica, siempre que sea posible, dejar que la mazorca se seque en la planta. El comienzo de la recolección no se debe apresurar. Mientras la planta tenga hojas verdes, está aumentando el peso del grano. La mayor parte del maíz que se cultiva en España se recolecta a mano. Siempre que no sea de temer tiempo húmedo, debe de retrasarse lo más posible, hasta que haya alcanzado su total madurez. Cuanto más seco está el maíz, más cómoda se hará la recolección y en mejores condiciones estará para su almacenamiento. Si el maíz no está muy seco, será necesario secarlo en secaderos industriales o en la propia finca al sol. El maíz es grano de difícil conservación si no se almacena muy seco. Como mejor se conserva es en mazorca. Actualmente hay máquinas al alcance de las hermandades para utilizarlas en régimen cooperativo que les ayudarán a resolver este trabajo de manera cómoda, eficaz y económica. Piensen finalmente que si siguen las normas que hemos dado, podrán obtener mejores resultados, ya que el maíz bien cultivado responde con beneficios a la buena elección de semillas, abonado abundante y forma de cultivo esmerado, de lo que ustedes podrán sentirse orgullosos.